Buenas noches. El día de hoy voy a tener el gusto de leerles un artículo del periódico Regeneración. Un artículo muy interesante que fue publicado en la edición de agosto-septiembre de 2021. Regeneración, como ustedes lo saben, es el vocero del Movimiento de Regeneración Nacional a nivel nacional. Ahora bien, el artículo en cuestión se llama Así vencimos a la pandemia en materia económica. En todo el mundo, la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 causó estragos, y no solo en cuanto al número de contagios, 207 millones al 15 de agosto de 2021, y fallecimientos, 14.370.000 también al 15 de agosto, sino otros efectos que también han provocado tragedias. Estamos hablando de la economía. A partir de las medidas de contención para intentar impedir el alto número de contagios, se paralizaron muchas actividades económicas. Sectores enteros, tales como el turismo, quedaron sin actividad. No fue una cuestión local, regional o nacional, sino mundial. Prácticamente todo el planeta se paralizó. Hubo industrias que se colapsaron, fábricas que cerraron, negocios que se hundieron. Fueron efectos muy nocivos en todo el orbe, pero México no fue la excepción. Muchos negocios tuvieron que detener sus actividades y algunos más cerraron porque la gente estaba en sus casas y no salía. Estos efectos nocivos de la pandemia incrementaron los niveles de marginación y pobreza en todo el mundo. En particular, en el caso mexicano, de 2018 a 2020, la pobreza aumentó 2 puntos porcentuales, al pasar de 41.9 a 43.9%, según la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o Coneval. Esto significa un aumento de 3.8 millones más de personas en situación de pobreza. Es terrible que aumente la pobreza. Sin embargo, es algo que sucedió en todo el mundo y de forma mucho más profunda. Por ejemplo, en Estados Unidos, esta crisis ha provocado que 8 millones de personas pasaran a una situación de pobreza. En esta crisis, México optó por apoyar a la gente en lugar de a las grandes empresas. Durante mucho tiempo, la oposición exigía que el gobierno les diera dinero a los grandes consorcios para que no quebraran y así beneficiar a la gente. Algunos hasta pedían que se condonaran todos los impuestos, lo cual hubiera generado una gran crisis que solo hubiera beneficiado a unos cuantos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador optó por proteger a los más humildes para mejorar la economía mexicana durante la crisis mundial al generar mercado interno. Durante la pandemia no se suspendieron los apoyos sociales al pueblo. De acuerdo con el Coneval, las transferencias monetarias, entre las que se incluyen los programas sociales, salvaron a más de 2.5 millones de personas de caer en la pobreza. Por supuesto que los efectos de la pandemia no se evitaron. Ningún país lo pudo hacer, para el caso, pero sí se aminoraron. Durante la pandemia, muchos gobiernos decidieron endeudarse. El de México no. Con las políticas de combate a la corrupción y de austeridad, no solo se logró reconvertir el sistema de salud para atender a los enfermos de COVID-19, sino que se compraron más de 200 millones de dosis de vacunas. Esto es toda una hazaña. Así pues, la estrategia de México para enfrentar los efectos económicos
nocivos provocados por la pandemia fue la adecuada. Y los resultados ahora son palpables. Según las cifras del IMSS, los puestos de trabajo se comienzan a recuperar. Por ejemplo, de enero a julio de 2021 se han creado 518,000 puestos de trabajo, la mayoría empleos permanentes. México, con una política económica ejemplar, logró sobreponerse a la crisis que provocó la COVID-19. Es obvio, aún falta mucho, pero el camino es el correcto y los buenos resultados ya son tangibles. La oposición quería que el país se viniera abajo y que todo colapsara, pero se quedaron con las ganas. Salimos de esta y mucho más fortalecidos.